tema de Constitución Política del Perú y vamos a tocar dos temas, lo que es las garantías constitucionales y lo que es también el régimen de excepción. ¿Qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales son medios de defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Al decir que son medios de defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de la persona, tendremos que decir cuáles son los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, el derecho al libre tránsito, el derecho a la libertad individual de pensamiento, de opinión, de credo, de religión, de convicción política, el derecho a, elegir un lugar de residencia, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la intimidad, el derecho al acceso a la información, el derecho al trabajo, ¿no? Y eso veamos por los derechos constitucionales, ¿no? Ya no son fundamentales, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad sindical, el derecho a la educación, a la salud, a la pensión. Entonces, esos derechos fundamentales y constitucionales que pudiesen ser amenazados, violentados, vulnerados, el Estado, aparte de reconocer como derechos inherentes, derechos humanos, también en el artículo 200, ¿no? Toma un por si acaso, ¿no? Previene y dice, ¿no? Si es que por algún motivo esos derechos fundamentales, constitucionales, logran vulnerarse, violentarse, amenazarse, ¿no? Entonces, la persona, el ciudadano, podría interponer una acción judicial, una garantía constitucional, para que ese derecho, ¿no? Vulnerado, amenazado, violado, vuelva a su estado anterior, a su no vulneración. O sea, son medios de defensa que el juez, especialmente los jueces, porque casi todos van para el juez, ¿no? Busca resolverlo de manera inmediata, ¿ya? Es como retroceder en el tiempo y no pasó nada. Ahora, esos derechos fundamentales y constitucionales, defendidos por las garantías constitucionales, se le pide al juez especializado. Son cuatro que se le pide al juez especializado. Y hay dos garantías que van a defender la jerarquía de las normas jurídicas. Hay una garantía que va a defender la supremacía de la Constitución por encima de cualquier norma jurídica. Estamos hablando de la garantía constitucional que se le pide al Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo. ¿Cuál es? La acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad, ¿no? Permite que la norma jurídica de mayor jerarquía, que es la Constitución Política del Perú, esté por encima de cualquier norma. La otra garantía que se va a pedir para el orden de las normas y la jerarquía de las normas y el respeto de las normas, ¿no? Entre las normas, es la acción popular. Y la acción popular se le pide al juez, ¿no? Pero ya a la Corte Superior de Justicia. Y esta Corte Superior de Justicia va a tener que resolver esa acción popular cuando la ley o decretos o resoluciones, cuando las normas jurídicas de menor nivel que de la ley contraían a la propia ley o a la Constitución. Eso lo vamos a ver con una gráfica. Entonces, en resumen, profesor, las garantías que defienden, defienden los derechos fundamentales, ¿no? Y la jerarquización de las normas jurídicas, porque las normas jurídicas tienen jerarquías. Son medio de defensa, sí. Que el juez resuelva tiene que ser rápido, sí, porque se está vulnerando, amenazando los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son? La Constitución Política del Perú, ¿no? En su artículo 200 son seis. Dos incorporadas con la Constitución del 93, o sea, las más recientes son el habeas data
¿no? Y la acción de cumplimiento. Vamos a ver habeas corpus. La primera garantía constitucional es el habeas corpus. Habeas corpus. Habeas, muéstrame, corpus, el cuerpo. Muéstrame, tráeme, libérame el cuerpo. O sea, la acción de habeas corpus, ¿qué va a defender? Defiende la libertad individual cuando esta libertad individual se está vulnerando, amenazando, violando por cualquier autoridad, persona en particular, institución, etcétera, etcétera. Es una acción de habeas corpus que va a defender la libertad individual. Claro, porque nosotros tenemos un derecho fundamental que es la libertad, el derecho a la libertad. Y por derecho a la libertad es libertad física, libertad de tránsito, libertad de opinión, de creo, religión. Entonces, nadie nos puede obligar, por ejemplo, a retenernos, ¿no? Sin nuestro consentimiento. Nadie nos puede adoctrinar. O sea, nadie nos puede decir, ¿sabes qué? Tú tienes que creer en Alá. Entonces, cuando se vulnera esa libertad individual y sus derechos complementarios a la libertad individual, porque va a haber derechos complementarios que nos va a permitir ejercer esa libertad individual, podríamos interponer una acción de habeas corpus. ¿Ya? Entonces, si la detención por parte de la policía es de manera arbitraria, si no ha habido justificación, como lo hemos visto las semanas pasadas, ¿no? ¿Cuándo es el arresto policial? ¿Cuándo es? Por flagrancia, por orden judicial, ¿no? Pero si no hay flagrancia, no hay orden judicial, la detención es arbitraria. ¿Qué es algo arbitrario? Algo que está fuera de la norma, fuera de la ley, y que está perjudicando al ciudadano. Entonces tú podrías interponer una acción de habeas corpus. Profe, pero ¿cómo voy a interponer una acción de habeas corpus si me están apresando contra mi voluntad? Lo que pasa es que cuando cada persona es apresada, ¿no? La norma dice que tiene derecho a una comunicación, a dos llamadas, tres llamadas. Entonces, en todas las delegaciones policiales, en todas las comisarías, existe eso, ¿no? Un teléfono especial para que se comuniquen los detenidos. Entonces, ahí uno aprovecha a llamar a su abogado defensor, a su familiar. ¿Y quién pide el habeas corpus? El familiar, ¿no? El abogado defensor. ¿Ante quién? Ante el juez especializado en lo penal. Puede ser por manera verbal, escrita, ¿no? Tipeado, etcétera, etcétera. Contando en el caso, ¿no? El caso arbitral. Entonces va a ser el juez, va a ser el juez, ¿no? Que va a oír, ¿no? La queja, la demanda y va a resolver. Si la resolución dice procede el habeas corpus, el juez obliga a la autoridad a liberar a esa persona. Entonces, la finalidad del habeas corpus, ¿qué cosa es? Resolver de manera rápida, sucinta, el derecho violentado y volver a cero. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuándo podríamos interponer habeas corpus? ¿Cuáles son los casos? A ver, la detención es arbitraria. Primero, ¿no? Estamos caminando por la calle, el policía nos detiene, DNI, ahí está, no estamos requisitoriados, no hemos cometido flagrancia en delito, no estamos con orden judicial de nada. Entonces, si la detención es arbitraria, habeas corpus. Pero si la detención, ya que no sea arbitraria, pero excede, porque la detención es 48 horas, ya excedió una semana, habeas corpus. Profesor, pero si el delito es terrorismo, espionaje, narcotráfico y crimen organizado, es 15 días. Pero si excede ya, y van como 3 meses, habeas corpus. Profesor, pero si el juez dictaminó, por ejemplo, prisión preventiva por un año y excede eso, habeas corpus. La habeas corpus defiende la libertad individual y los derechos complementarios, los derechos conexos. Defiende la integridad personal. O sea, yo estando preso, por ejemplo, a mí no me pueden golpear, no me pueden vulnerar en mi conciencia, no puedo ser sometido a torturas o tratos inhumanos, humillantes. Eso defiende la habeas corpus. El derecho a no autoinculparse también. El derecho a no ser exiliado o desterrado confinado, sino pues, en sentencia firme. Tenemos muchos venezolanos en calidades de asilados políticos. ¿Qué pasa si el gobierno entrante
¿no? Antauro Humala comienza a expulsar a los venezolanos exiliados, ¿no? Coge un avión de la Fuerza Aérea y los lleva a Venezuela. Entonces, ahí peligra la libertad individual de los exiliados porque llegan a Venezuela un impreso, entonces ellos podrían interponer una acción de habeas corpus. Claro, si se respeta el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, pues, va a obligar a que no lo manden a Venezuela. Bien. Siguiente, el derecho al DNI y al pasaporte. ¿Por qué el derecho al DNI y al pasaporte se, se da en la segunda habeas corpus? Por lo siguiente, jóvenes, ¿no? Por lo siguiente. El derecho al DNI y al pasaporte. El DNI nos permite comprar un boleto para ir al norte o al sur. Y es la libertad de tránsito. Si la autoridad retiene el DNI, presentamos una acción de habeas corpus. ¿Y por qué el pasaporte? Ya, el pasaporte nos permite salir al extranjero. Entonces, si es que la autoridad retiene el pasaporte, si es que la autoridad demora en darme el pasaporte, podemos presentar una acción de habeas corpus, sí. Hoy los pasaportes están demorándose más de 3 meses, dicen muchos 6 meses, porque no hay el material, porque se cayó la licitación para... Entonces, todas esas cosas, jóvenes, nos conlleva que el ciudadano no pueda salir al extranjero, porque no tiene el pasaporte. Entonces, ¿podría interponerse una acción de habeas corpus? Sí, porque es derecho complementario. Ahora, que lo resuelva rápido va a ser difícil porque no hay el material. Pero es para que te des cuenta que es el derecho, ¿no? Es el derecho a la libertad individual. Pero hay situaciones donde la persona está siendo investigada. Y como la persona está siendo investigada, ¿no? El juez dice, ya, me das el DNI y tu pasaporte, ¿no? Para garantizar que no te vayas. Pero ya, ¿por cuánto tiempo, juez? Por un año. Muy bien, pasa 4 o 5 años y la autoridad no te devuelve el pasaporte. ¿Qué tal? Ah, pues interponiendo una acción de habeas corpus. Muy bien. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Muchas veces nos quejamos en los distritos que han puesto rejas, ¿no? Y esas rejas de alguna otra manera buscan proteger frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? El raquetero que no entre, que pida permiso, ¿no? Para entrar a robar, no le dan permiso. Pero muchas veces restringen la libertad individual, ¿no? Entonces muchos no vecinos o vecinos dicen, tengo que darme vueltas 5 o 6 cuadras para entrar a mi casa, ¿no? Se podría interponer una acción de habeas corpus, sí, porque está vulnerando la libertad individual. Muchas veces somos testigos de que justo, los distritos tienen problemas limítrofes, ¿no? Y han optado por poner rejas entre, ¿no? Que los separen los distritos, ¿no? El cerro el muro de la vergüenza le llaman, ¿no? El muro que divide La Molina con Villa Medio del Triunfo. Es una restricción a la libertad individual si es que hay un camino, sí, que se puede interponer una acción de habeas corpus. Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta con el habeas corpus? Hola, hola, digan algo a ver. ¿Alguna pregunta? Bien, profesor, ¿puede resumir el habeas corpus? Llegué un poco tarde. Y Javi se podría explicarlo de nuevo. Ah, que han llegado tarde. Así me gusta que sean sinceros. A ver. La acción de habeas corpus. Habeas, muéstrame, tráeme tu cuerpo. O sea, el habeas corpus va a defender la libertad individual. Cuando esta libertad individual, que puede ser la libertad de tránsito, la libertad de salir fuera, dentro y territorio nacional, la libertad de pensamiento, tu integridad física, el derecho a pensar, a opinar, a creer, se está vulnerando en ti, ¿no? Entonces, ante una detención arbitraria, está violándose el derecho a tu libertad individual, presentas una acción de habeas corpus, ¿no? Ante un maltrato físico por parte de la autoridad,
porque de repente eres detenido y te están golpeando a autoincriminarte, una acción de habeas corpus. Al abogado defensor, acción de habeas corpus. Al pasaporte del DNI, porque con esos documentos yo puedo viajar, acción de habeas corpus. A que todo asilado político no se lo expulse, porque peligra, bueno, su libertad, acción de habeas corpus. Ahora, si hay una, lo que por ejemplo, habeas corpus restringido. Y ahora, el habeas corpus tiene distintas clases, ¿no? Eso ya cuando estudian la carrera de Derecho. La carrera de Derecho. El habeas corpus, el habeas corpus, defiende eso, la libertad individual, contra detenciones arbitrarias, contra el exceso de carcelería, de repente la prisión preventiva es de 9 meses, pero se excede ya. Entonces, pues el juez dictó 9 meses, pero ya hay un exceso y hay habeas corpus. La diferencia entre el juzgado penal y civil, lo que pasa es que cuando el juzgado penal, ¿no?, resuelve delitos y esos delitos terminan con generalmente pena de cárcel. El civil generalmente termina con sanción pecuniaria. El civil, contratos entre personas, por ejemplo. Ya, continuamos. Acción de amparo. La acción de amparo se le va a pedir al juez en lo civil. ¿Cuándo? Cuando los derechos protegidos por el habeas corpus y el habeas data no defiendan a ti. Por eso amparo, ¿no? Amparo significa ampárame tú, que ya es la única que me puedes defender. Porque ni corpus ni data me pueden defender, entonces los demás derechos no defendidos por el habeas corpus ni el habeas data, lo va a defender acción de amparo. La acción de amparo procede cuando la autoridad o cualquier otra persona vulnera o amenaza los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Pero qué tipo de derechos? Económicos, sociales, culturales. Económicos. Va a proceder cuando se vulnera la libertad de trabajo, la libertad de huelga, la libertad sindical. Sociales. La salud, la pensión, la libertad de educarse. Eso protege acción de amparo. También va a defender, ¿no?, ciertos derechos fundamentales como la inviolabilidad domiciliaria. Y les había explicado, ¿no? La inviolabilidad domiciliaria es un derecho fundamental que se ve restringido con el estado de emergencia, ¿te acuerdas? Va a defender la inviolabilidad del secreto de las telecomunicaciones. Ahí se presenta una acción de amparo. Va a defender también el derecho a profesar tu creencia religiosa en cualquier medio, por cualquier medio, incluso en la calle. O sea, profesor, es constitucionalmente legal que los fieles o los simpatizantes de Pare Sufrir salgan a las calles y hablen en las plazas sin alterar el orden público ni las buenas costumbres sobre su religión, sí es constitucional. La ley lo ampara. Profesor, y si es que lo están votando, profesor, siempre y cuando no altere el orden público, siempre que no altere las buenas costumbres, ¿no?, ellos pueden interpretar una acción de amparo. Por eso hay una diferencia, ¿no? La libertad de yo creer es corpus, porque es libertad individual. Pero la libertad de profesar mi religión, mi confesión religiosa, es amparo.
Ya, muy bien. ¿Qué defiende? De igualdad, el derecho a la igualdad y no ser discriminado. Es importante. A la participación política también defiende eso, ¿ah? La acción de amparo. O sea, profesor, de pronto, yo soy un simpatizante y dirigente político de Fuerza Popular, ¿no? Pero yo trabajo en un mercado cooperativo, ¿ya? Y tú sabes que en las empresas cooperativas las decisiones las toman todos y es una forma democrática de gerenciar ese tipo de empresas, ¿no? Donde todos tienen la oportunidad de ser gerentes, ¿no? En elecciones democráticas. Entonces yo presento mi plancha para hacer parte de la gerencia y no me dejan por mi color político. Ah, pero eso es una discriminación. Se puede interponer una acción de amparo del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, al trabajo, a la sindicación, negociación colectiva, la huelga, la propiedad y herencia. Cuando hemos hablado de propiedad y herencia, pues la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Y la impartir educación dentro de los principios constitucionales. O sea, todo lo que no te puede defender corpus ni data, ahí te va a defender la acción de amparo. La I contra el derecho a la libertad sindical, trabajos, huelga, educación, salud, pensión, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la participación política, etcétera, etcétera, acción de amparo. ¿A quién le pedimos? Al juez especializado en lo civil. Bien, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta con amparo? Preguntas con amparo. Profesor, Ahí, estamos profe, usando el audio, ¿no? Un ratito, un ratito. Y ahora sí escucho. voy a tomarle captura a la anterior diapositiva, por favor. Ay, 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 ay. Ya está. Ya, profesor, gracias. Ahora sí. Ahora, ¿y qué defiende la acción de habeas data? El habeas data que fue incorporado con la Constitución del año 93 para defender el acceso a la información. En la acción de habeas data procede o defiende, primero se pide al juez en lo penal, ¿ya? Cuando la autoridad, ¿no? Funcionario, persona, vulnera es un derecho a la información. Todos nosotros tenemos derecho al acceso a la información. ¿Pero de dónde? De las entidades públicas. Puede ser gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Podemos, gobierno nacional, de los poderes del Estado, legislativo. Tenemos derecho a la información sobre lo que va a debatir o se puede debatir en el Congreso. Sobre los ministerios de trabajo, de educación, de economía, ¿no? De la mujer, de la cultura. Sobre información sobre los órganos descentralizados, SUNAS, OCITRAN, OCINDERMIN, INDECOPI, sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Todos los ciudadanos tenemos derecho a esa información. En algunos casos tenemos que pagar un derecho y respetar los plazos determinados y sentarnos en la mesa de espera o en la silla de espera a que se nos brinde esa información. Pero cuando esa información no se nos brinda, entonces podamos ir al juez en lo penal y presentar una acción de habeas data, explicando el motivo, ¿no? Y el juez va a ordenar, va a obligar a la autoridad a que nos brinde esa información. Ahora viene la causa. Ejemplo, profesor, de pronto tú terminas tu carrera de ciencias biológicas, ¿ya? Y estás haciendo tu tesis y quieres saber, ¿no? Por ejemplo, quieres saber la cantidad de dosis que se ha administrado de la vacuna COVID-19 a los ciudadanos por parte del MINSA, ¿no? Las fechas, la marca de vacuna, su procedencia. Pero tú estás viendo, ¿no? La eficacia del Sinopharm
contra la lucha del COVID. ¿No? Por poner un ejemplo. Entonces, ya, muy bien. Presentas tu solicitud, tu derecho, esperas los plazos determinados que están dentro del texto único de procedimientos administrativos. O sea, toda entidad pública tiene un procedimiento, ¿no? ¿Qué debes presentar? ¿Cuántos días debes esperar? ¿Cuánto es el monto a pagar? Etcétera, etcétera. Y ahí hiciste todos los trámites administrativos y no se te brinda información. Entonces, ahí se está vulnerando, ¿no? Vuelves a reclamar, no se te da una información exacta, vamos con el juez. Y le presentas, ¿no? Haces todos los alegatos, ¿no? Señor juez, presento una cantidad de habeas data, contratar a la autoridad de tal dependencia, y lo sustentas. Pero ahí está el pedido, constantemente has ido a recurrir, el pedido y se te ha negado. Entonces el juez dice, procede, obliga a la autoridad. Pero dice, hay una excepción acá, o dos excepciones. Si la información que tú estás solicitando vulnera, amenaza la intimidad personal y familiar o la seguridad nacional, no va a proceder el habeas data. Ejemplo, profesor, eres estudiante de medicina, ya terminaste la carrera, estás haciendo la tesis sobre VIH. Señor director del hospital Mario Silvero 2 de Mayo, quien le escribe es un, ¿no?, bachiller en medicina, está haciendo su tesis especializada en VIH, y quiero, por favor, que me brinde esta información sobre sus pacientes que se están tratando en dicho nosocomio, para poder hacernos una entrevista personal y proceder con mi tesis, algo así. El director del Hospital Nacional va a leer tu solicitud, no te la va a dar. Se va a negar. Te negaste, muy bien. Señor juez, presenta una acción de habeas data contra el hospital, porque dicho director se está negando a brindarme dicha información. El juez, que es un hombre de leyes, no, improcedente. ¿Por qué? Porque la información que estamos recabando vulnera la intimidad personal y familiar. ¿Se entiende? O sea, tenemos el derecho al acceso a toda información, pero esa información a veces es delicada, es íntima, y ahí no va a proceder la habeas data. ¿Se entendió? Y por seguridad nacional, de repente ya eres un licenciado de las Fuerzas Armadas, ¿no? O estás a punto los cadetes hacen su tesis, bueno, o eres un experto en seguridad nacional, ¿no? Entonces, quieres saber más o menos el armamento de largo alcance que tiene el ejército peruano. Yo pregunto, ¿eso es una información pública? ¿La ubicación exacta de los cañones es una información pública? No, no, profesor. Yo no puedo presionar con habeas data al juez para que le obligue al ministro de Defensa que me brinde esa información. Ustedes han visto que lo han hackeado al ejército, ¿no? Y hay gigabytes de correos electrónicos hackeados. Bien, bien, continuamos. Bien, profesor, es el primer derecho al acceso a la información con las excepciones que hemos explicado. ¿Ya? Ya, ahí vamos a ver eso. Profesor, pero hubo un juicio de Business Track, una empresa de ex marinos, expertos en tener información, eran hackers, eran chuponadores, y una licitación en Petroperú
donde una empresa no ganó la licitación, a pesar que tenía una buena propuesta, dijo, ah, no, acá hay gato encerrado, vamos a investigar por qué no. Muy bien, y esta empresa, que no ganó licitación, contrató los servicios de Business Track y estos marinos, pues expertos en interferir comunicaciones, comenzaron a escuchar cosas. Y ahí se nombró a Alan García, se nombró a XX funcionarios públicos, donde había como cierta, eh, lo que ustedes llaman colusión, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es colusión? Una colusión es cuando en una licitación pública la autoridad el que va a tomar la decisión, es decir, tú ganaste, se está coludiendo con las empresas postoras. Y eso se presentó en juicio, jóvenes. Se presentó en juicio, eran pruebas, audios. Y el juez dijo, no, improcedente, porque la Constitución dice, no, las informaciones extraídas de manera ilegal no son pruebas legales, no se toman en cuenta en juicio. ¿Y sabes quiénes fueron, ¿sabes quiénes fueron presos? Los que chuponearon, joven. Los que chuponearon fueron presos. Ahora, vamos a explicar eso. ¿Quiénes pueden levantar el secreto de las telecomunicaciones? El juez. El juez puede levantar el secreto de las telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que esas escuchas, esos audios, ¿no? Sean pruebas contundentes en un juicio. Si se consigue de manera extraoficial, no, o sea, ilegal, no se van a hacer pruebas. ¿Quiénes son los que van a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria? Anote ahí. Los que van a levantar el secreto bancario y la reserva tributaria son el juez, el fiscal de la nación y una comisión investigadora del Congreso. Los únicos en autorizar el levantamiento de los secretos de las telecomunicaciones es el juez. Y quien va a levantar la reserva tributaria y el secreto bancario es el juez, el fiscal de la nación y una comisión investigadora del Congreso. ¿Y qué más, profesor? Y según la última reforma constitucional, si se trata de lavado de activos, ¿no? Quien autoriza es el superintendente de Banca y Seguros. También lo puede hacer. Y si se trata de corrupción de funcionarios, lo puede ser el Contralor General de la República. Si yo soy policía y estoy investigando a un presunto narcotraficante y yo hago el chuponeo en el poste y tengo información clara de sus comunicaciones y eso yo presento al juez, eso no es prueba. ¿Por qué? Porque debí primero pedirle al juez, ¿no? Que me autorice el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Eso es lo que acabo de decir. Y eso está en el artículo 2 de la Constitución que tienen que leer, ¿no? Ayudar a leer, porque es bastante el tema. ¿Ya? Ya, ¿y qué más defiende el habeas data? El habeas data defiende, jóvenes, el habeas data defiende que los medios de comunicación escritos, computarizados, públicos, privados, no difundan información, imágenes que atenten la identidad personal. O sea, el habeas data va a proteger eso, ¿no? Va a impedir que un medio de comunicación público o privado, ¿no? Difunda información que atente la identidad personal o familiar. Profe, pero si lo difunde, ya, pues ya no hay habeas data ahí, ¿no? Porque ya se hizo el daño ya. Entonces, el habeas data se presenta antes que que pueda salir al mercado esa información.
Había un ejemplo, ¿no? Recuerdo que, ¿no?, el ex marido de una conocida mujer, ¿no?, está escribiendo un libro. Era al revés, ¿no? La ex esposa de un conocido político está escribiendo un libro, ¿no?, biográfico que relata escenas íntimas, incluso colindantes con lo pornográfico de su ex esposo. Entonces el esposo, para que no vea, no sea vulnerado sus derechos, ¿qué puede implementar? Una acción de data para prohibir que salga al público esa novela, ese libro. Muy bien, continuamos con data. Ahí se vamos a explicar, ya explicamos eso, y vamos con acción de cumplimiento. Preguntas hasta aquí, preguntas. Entonces ya sabemos ya quién levanta el secreto bancario, el secreto de la reserva tributaria, y quién levanta el secreto de las telecomunicaciones. Por eso cuando el juez ordena al fiscal y el fiscal a la policía. Entonces los dos, fiscal y policía, están escuchando día y noche, ¿no?, las escuchan. Ahora, profesor, pero si se escuchan cosas que son muy alejadas a lo que se está investigando, eso no se va a hacer público. El- los Watergates de garganta profunda, así le llamaban al periodista, ¿no? La verdad que el Avias Data bueno, Data es moderno, ¿no? Porque secreto de las telecomunicaciones. Bien. Acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento procede cuando la autoridad, ¿quién es autoridad? Funcionario o servidor público, es renuente, o sea, es terco, de acatar la norma u obligación administrativa. Cuando la autoridad, funcionario o servidor público, es renuente de acatar la norma u obligación administrativa, procede la acción de cumplimiento. Los que no estudian periodismo tienen que estudiar eso, ¿no? Los Watergate, ¿no? Periodistas, le llaman garganta profunda, que revela información. Vuelvo a repetir, acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es o procede contra cualquier autoridad que es renuente a acatar la norma u obligación administrativa. A ver, profesor, un ejemplo. Un ejemplo. Sabe que todo en el Estado tiene que ser de acuerdo a la norma. Es un Estado de Derecho. Bueno, si la norma me exige, tengo que cumplirlo. De pronto el Congreso dio una norma donde va a haber un mes por paternidad. O sea, aquel trabajador del sector público que acá es ser padre tiene un mes de vacaciones por licencia de paternidad, licencia por paternidad. Muy bien, yo soy gerente de recursos humanos dentro del Estado, de cualquier entidad, más que puede ser del Ministerio Público, del Poder Judicial, qué sé yo. Y viene, pues, ¿no?, dos solicitudes por licencia por paternidad. Dos trabajadores que acaban de ser padres. Pero me urge el personal, pues. Y es más, son personal de seguridad de Palacio. Yo no me puedo dar un día de vacaciones o 2 semanas de licencia, ¿no? ¿Qué me dice la norma? Un mes. Es su derecho. Entonces yo digo, a ver que vengan, mira, y comienzo a decir, no, mira, falta personal, incluso han roto la ventana la semana pasada, por ahí se han escogido los delincuentes, han querido robar las computadoras, por esta única vez solamente 2 semanas. Eso no es un Estado de Derecho, ¿no? Si la norma me está diciendo es un mes, entonces el trabajador está en todo su derecho a presentar una acción de cumplimiento, donde el juez me va a obligar a mí a qué, a hacer cumplir la norma. La acción de cumplimiento que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar la norma legal o un acto administrativo. Como acto administrativo, yo soy funcionario público, yo me debo, ¿no? Yo me debo yo soy un servidor público, ¿no? Yo me debo a la ciudadanía. Y como funcionario público, yo sé cuáles son mis derechos y mis deberes. Y mis deberes administrativos son las siguientes. Si yo no estoy acatando eso, el ciudadano que se ve afectado podría interponer una acción de cumplimiento para que el juez me obligue yo a hacer mi chamba. Eso es.
pues tienen como final proteger los derechos de las personas a las autoridades competentes cumplan lo dispuesto por las leyes o lo dispuesto por algún acto administrativo, cuando ellas se muestran necias a ello. Bien. Si entras a una casa ajena, vas y preso, pues. Violación de domicilio. Y tú ellas solo para conseguir pruebas. ¿Las pruebas serán válidas? No, no son válidas. Y como violaste propiedad privada, vas y preso. Vuelvo a repetir. ¿Quién levanta el secreto de las comunicaciones? El juez. El juez, el único, ¿no? Ya vamos a chuponear a tal persona, a Pablo Escobar, ¿no? Porque hay indicios, sospechas de narcotráfico. Señor fiscal, ¿usted está pidiendo, no? Sí, bien. Usted usted es responsable. ¿Con quiénes son más? Ya, un teniente y dos suboficiales. Día y noche, noche y día, y sí. ¿Usted fiscal se va a turnar? Sí, con tal fiscal. Y ahí están escuchando, escuchando. Las escuchas que no son objeto de la investigación es irrelevante en el juicio. ¿Ya? Eso se deja. Las que sí son se van a presentar como pruebas. Pero si en el juicio, y señor, acá tenemos la ultimita, una escucha. ¿Pero en qué momento el juez autorizó? No, eso no se prueba para un juicio. Dos, ¿quién levanta el secreto, el secreto bancario y la reserva tributaria? El juez, el fiscal de la nación y una comisión investigadora del Congreso. Pero cuando se trata de un funcionario servidor público que ha cometido delitos de corrupción, la Contraloría General de la República, el Contralor. Y si se trata de un lavado de activos, blanqueo de capitales, lavado de dinero, la SBS. Cuando el juez autoriza investigación, ambas partes deben ser notificadas. No, pues joven, ¿te imaginas decirle al supuestamente sospechoso de narcotráfico, oye, mira, te vamos a investigar, ¿ah? Así no funcionan las cosas, pues. Acá estamos hablando de delitos penales, ¿no? ¿Qué diferencia entre parte orgánica y dogmática de qué? De la Constitución. La parte dogmática está en los derechos fundamentales y la parte orgánica está en la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado. Bien. La acción popular. La acción popular se le pide a la Corte Superior de Justicia. Se le pide a la Corte Superior de Justicia. Esa es la acción popular. ¿Y cuándo se pide? ¿Qué se pide? ¿Para qué se pide? Se pide, esta acción popular se pide y lo pide, podemos pedir cualquier ciudadano, cuando los decretos y las resoluciones, decretos y resoluciones que son nivel 3 y 4, contradice de fondo y forma a la ley y a la Constitución. La ley que es 2 y la Constitución que es 1. ¿No? 2 y 1. O sea, profesor, puede que se publique una resolución, un decreto supremo, que contradiga la ley Acción Popular. Puede que se publique un decreto supremo, una resolución que contradiga la Constitución Acción Popular. Porque recuerden que las normas jurídicas tienen jerarquías, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. El tercer y cuarto nivel no puede contradecir el segundo, ni el segundo al primero. En ese caso, la acción popular procede cuando las normas jurídicas nivel tercero contradice al nivel constitucional o al nivel legal. No es que, por ejemplo, la SUNAT, mediante una resolución jefatural, no diga que los impuestos ahora se van a hacer el 70%, 80%. Profe, ¿eso es constitucional? No, porque la Constitución dice que los impuestos no pueden ser confiscatorios. Y ya tiene un carácter confiscatorio, está llevando más del 50%. Esa resolución contradice a la Constitución. Resolución Suprema, nombres el ministro de Economía a tal persona. Pero este ministro nombrado por el presidente Castillo
No es peruano de nacimiento, es un peruano por naturalización, es un chamo, pero experto en economía. ¿Qué dice la Constitución? Que los ministros tienen que ser peruanos de nacimiento. Ah, la resolución contradice ¿a quién? A la propia Constitución, una acción popular. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí o alguna pregunta, ¿verdad? Donde dos garantías más se han puesto, pues, la data y el cumplimiento. Data y cumplimiento. Antes había cuatro con la 79. La acción popular. Recuerden, jóvenes, que en las normas jurídicas tienen jerarquías, ¿no? Esta es la primera de Kelsen. Constitución Política del Perú, ley, decreto y resoluciones. Entonces, la Constitución Política del Perú está por encima de cualquier norma jurídica. Le sigue la ley, le sigue los decretos y le sigue las resoluciones. ¿De qué dice la Constitución? Dice que se va a interponer una a garantía de acción popular, ¿qué dice, no? Por infracción a la Constitución y de la ley contra los reglamentos y normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad que la emane. O sea, si hay un decreto supremo del presidente de la República, ¿no? Que diga los que, por ejemplo, decreto supremo, ¿no? Que ahora va a despachar en Zarratea. Él mismo saca el decreto supremo número tal, presidencia de la República. El presidente ahora va a despachar, o sea, va a atender, ¿no? Todo lo que es los actos del Estado en Zarratea. Muy bien, salió publicada en el Diario Oficial Peruano, ya entra en vigencia. Un momentito, dirá un abogado, un ciudadano responsable. La ley orgánica del Poder Judicial dice lo siguiente, que el presidente despacha en Palacio. Ese decreto contradice la ley orgánica. Ajá, una acción popular. Resolución Suprema. Resolución Suprema. Nómbrese en la cartera de salud a tal persona. Muy bien. Es una médica de 24 años. Y la prensa dice, oh, mira, la ministra más joven. ¿Es constitucional? No, profesor. Esa resolución suprema de nombramiento contradice la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Perú dice que la edad es 25 años. Una acción popular. Si hay una norma municipal que indica que no puedo transitar en una moto con dos pasajeros, ¿tendría que presentar una acción popular o un habeas corpus? Esa es buena pregunta, ¿no? Las ordenanzas municipales tienen rango de ley, ¿ya? Tienen un rango de ley. Pero, pero, se dice, ¿no? Se dice que si yo no puedo transitar con dos pasajeros, está atentando mi libertad individual, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? Tendríamos que hacer una reforma en la Constitución. O en todo caso, ¿no? En todo caso, tendríamos que hacer una ley expresa. Por eso se han aguantado, ¿no? Porque se quería aprobar la norma, ¿no? La norma, la ley más que todo, no ordenanza, una ley, para restringir, ¿no? El número de pasajeros en las motos lineales, solamente uno nada más, para combatir, ¿no? El raqueteo. No puede ser una acción popular, ¿sabes por qué no? Porque una ordenanza municipal tiene rango de ley, es dos. Dos estarían contradiciendo a uno, a la Constitución. ¿Y ahí qué procede?
procede una acción de inconstitucionalidad. Y no procede corpus. ¿Por qué no procede corpus? Porque acción de habeas corpus no va contra la norma, sino va contra la acción. ¿Se entiende? Las únicas garantías que van contra las normas son popular e inconstitucional. Y en el ejemplo de Jonathan, no procede acción popular porque la ordenanza municipal tiene rango de ley. Miren, aquí está en el PPT, está escrito aquí, ¿ve? Ordenanza municipal, tiene rango de ley. Entonces, profesor, 2 estaría contradiciendo a 1. Pero yo tengo entendido es que cuando 3 y 4 contradice a 2 y 1. Ah, ya. Entonces, ahí no procede popular. ¿Qué procede? La siguiente garantía. La siguiente garantía. La acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad procede cuando la norma jurídica de nivel legal 2, que son esta ley orgánica, y también las ordenanzas municipales y regionales, contradicen de fondo y forma a la Constitución. Entonces, por ahí puede ser, ¿no? Que saquen una ley para restringir el número de pasajeros. Entonces, ahí se puede interponer una acción de inconstitucionalidad. Pero yo no soy experto en derecho, pues los constitucionalistas de repente el Tribunal Constitucional, porque a quien le pedimos la acción de inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional. Es el único que no se le pide al juez, al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo. Entonces, esos tribunos, pues, tienen un razonamiento más ya amplio, ¿no? Son expertos en derecho constitucional, ¿no? Dirán que no, lo que pasa es que aquí prima el interés nacional, ¿no? De repente dirán, no, la norma no es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que se está poniendo en juego es la seguridad nacional, es la seguridad de todos los ciudadanos. Pues ese razonamiento también. Entonces, explícitamente no se está vulnerando el interés individual. El individuo sí puede transitar, pero de a uno. Si quiere transitar de dos, cómprate un moto. ¿Cuál sería el razonamiento? Solo el Tribunal Constitucional puede resolver la garantía de inconstitucionalidad. ¿Y cuándo vamos a presentar una garantía de inconstitucionalidad? Cuando la norma de nivel 2 legal, que puede ser una ley orgánica, ordinaria, re- resolución legislativa del Congreso, reglamento del Congreso, decreto de urgencia, decretos legislativos del presidente, ordenanzas municipales y regionales, contradigan de fondo y forma a la Constitución. Se aprobó el retiro de los aportes a la Oficina de Normalización Provisional, a la ONP, y todos los que cotizaban a la ONP estaban pues felices, ¿no? Se aprobó, el Congreso lo aprobó por insistencia, fue publicado por el presidente del Congreso, y el BEF tenía que dar los plazos ya, el cronograma para los retiros. Pero ¿qué dice la Constitución? Que los fondos administrados por la ONP tienen carácter de intangibilidad, que solamente son tocados ¿por quién? Para dar las pensiones. Ah, ya. Entonces, esa ley aprobada por el Congreso es inconstitucional. El presidente de la República presentó una acción de inconstitucionalidad contra la norma legal y el tribunal dijo, sí, tiene razón el presidente, lo declaró inconstitucional. La ley se derogó. No hubo reparto de dinero de la ONP a los que aportaron a ellos. Hasta aquí alguna pregunta. Preguntas. Profesor, ¿y quiénes pueden interponer la acción de inconstitucionalidad? Porque yo tengo mi moto lineal. Y si yo tengo mi moto lineal, ¿no? Y atrás va mi flaquita, profe, entonces estaría vulnerando para mí mi libertad individual si es que se aprueba esa norma. Ah, entonces habría que ver quiénes pueden interponer. Vamos a ver quiénes pueden interponer. ¿Quiénes pueden interponer una acción de inconstitucionalidad? Es el presidente de la República, anota ahí, 25% de firmas de los congresistas, el fiscal de la Nación
el defensor del pueblo, 5.000 firmas de ciudadanos. O sea, los moteros tendríamos que organizarnos y recolectar 5.000 firmas para presentar una acción de inconstitucional contra la ordenanza municipal o, o la ley. Puede decir que la municipalidad de La Victoria o La Molina saque una ordenanza municipal y los vecinos se organizan y presentan, ¿no?, una acción de inconstitucionalidad, porque la ordenanza municipal tiene rango de ley, ¿está bien? Ellos pueden interponer. Los colegios profesionales en su materia, el presidente del Poder Judicial también podría interponer una acción de inconstitucionalidad. Vuelvo a repetir, ¿quiénes pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad? El presidente de la República, 25% de firmas del número legal de congresistas, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, 5.000 firmas ciudadanos, los colegios profesionales en su materia, los alcaldes provinciales y los gobernadores regionales y el presidente del Poder Judicial. Había una reforma antes de la pandemia. Preguntas, jóvenes, preguntas. Profesor, ¿puede repetir lento lo que acaba de Sí, decir? luego Para vamos a no hablar de entender. Defensoría del Pueblo. En la semana, en el tema 22. Estamos en el 18. Vamos a hablar de los órganos autónomos. Bien. Ya estaba escribiendo ya. ¿Quiénes pueden presentar una garantía, una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Es el presidente de la República, 25% de firmas de congresistas, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, 5.000 firmas de ciudadanos, el presidente del Poder Judicial, los alcaldes provinciales y los gobernadores regionales y los colegios profesionales en su materia. El presidente de la República, 25% del número legal de congresistas, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, 5.000 firmas de ciudadanos, el presidente del Poder Judicial, los alcaldes provinciales y los gobernadores regionales con sus respectivos acuerdos, ¿no?, de consejo y los colegios profesionales en su materia. Y ya acabamos ya. Damos las garantías. Ahora, la Constitución dice que las garantías constitucionales no se suspenden en los regímenes de excepción. Artículo 137 de la Constitución, el Estado peruano, ¿no?, el presidente de la República puede decretar estado de emergencia o estado de sitio en todo parte del territorio nacional por los siguientes motivos. Estado de emergencia se establece por los siguientes presupuestos: perturbación de la paz o del orden interno, catástrofes y graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Perturbación de la paz, toma de carreteras, sicariato, narcotráfico. O orden interno, ¿no? Un huaico, un terremoto. Lo que se quiere aquí es, ¿no?, tratar de defender, proteger a la persona, ¿no?, y a su propiedad. Bien, se puede decretar hasta 60 días y puede ser, ¿no?, prorrogable por otro decreto supremo. ¿Está bien? ¿Qué se suspende en un estado de emergencia? Se suspenden tres derechos fundamentales del artículo 2 de la Constitución: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y libertad de tránsito y libertad de seguridad personales. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Se acuerdan cuando estamos en confinamiento, ¿no? Toque queda había, ¿no? 9, 10 de la noche, ¿no? Y todo el mundo, toque queda, ya no podía salir. Ah, Pasaba la patrullero, te levantaba. En cambio, un estado de sitio, cuando se establece los siguientes supuestos, ¿no?
En caso de invasión, o sea, viene el platillo volador, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente que se produzca. Una guerra civil. Antaurumala con Ollantumala, una guerra civil, ¿ves? Los antauros pelean. Los humanos, perdón, los antauros, ¿no? O los ronderos contra el ejército, ¿no? Los tanques contra las huaracas, una guerra civil. No excede los 45 días, la prorrogación requiere aprobación del Congreso. Esa es la diferencia. El Perú nunca ha aplicado este de sitio, ¿no? Nunca, nunca. En esta emergencia estamos todos los días. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? El Callao estuvo esta emergencia, ¿no? Por el sicariato, ¿no? O sea, lo que pasaba en el Callao ahora está pasando en Lima, ¿no? Claro, es el problema, pues, ¿no? No se toma el toro por las astas y dejamos que los problemas avancen, 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 avancen. En el Callao se cobraba cupos, ahora en toda Lima se cobra cupos, jóvenes. Es algo, ¿no? Primero se cobraba cupos en el norte, ¿no? Los taxis que no tenían su sticker se les quemaba, se les rompía el parabrisas, se lo baleaba al taxista. Y como estaba en el norte, escuchaban la noticia nada más. Pero hoy ya llegó a la Lima ya. Pues en esa banda organizada de peruanos y venezolanos ya llegó a Lima. ¿No? En Santa Anita los taxis están con cupo, los paralelos de los mototaxis están con cupo. Todo, hay que pagar cupo. Lima era cupo, jóvenes. Tú ibas al centro de Lima con tu autito, te querías estacionar, venía un pata con un bate y te decía, allá, cuádrate, cuádrate bien, ya está ahí. Dejabas el carro un par no sé, 5 o 6 minutos, comprabas y salías, tenías que darle su propina. Y si no es cupo, ¿para qué tenía bate? Para amedrentarte. No, ya, todo es cupo, pues. ¿Por qué estamos hablando de los cupos? Ah, profesor, hay una preocupación de la paz. Sí, se decretó el estado de emergencia en el Callao. Muy bien. Y se suspende tres derechos fundamentales generalmente, ¿no? Las libertades personales, la inviolabilidad domiciliaria, la libertad de reunirse y la libertad de tránsito. La libertad de tránsito con los toques de queda. El toque de queda te restringe los horarios de entrada y salida de tu hogar. Bien, ¿no hay preguntas? Ahora vienen las preguntas, ¿ah? Muy bien. Lo que pasa es que acá no se ha reglamentado. No hay una ley de eutanasia en el Perú. No hay. Entonces habría que hacerle un juicio al Estado. Creo que una chica ganó, ¿no? Pero como no hay una norma, tendré que irse al extranjero, ¿no? A que le administren eso. Profesor, pero si hay un estado de emergencia y hay toque que a las 10 y mi bendición ya quiere nacer a las 12 de la noche, ¿qué hago? Le digo, oye, no salgas ahora porque estamos en esta emergencia. No, no, ahí sí dice, no, ahí tienes que salir, bueno. Y hay todo un protocolo, porque hay un decreto supremo que te dice, ¿no? En caso de, ¿no? de emergencia, hay que salir con las luces intermitentes, ¿no? Yo recuerdo con Alan García, en el año no, 85-90, tenías que salir con una bandera blanca, tipo películas así, ¿sí? Porque el terrorismo era fuerte, bueno. Si tú no parabas a los militares disparaban nomás. Ahora, profesor, en esta emergencia, ¿los militares podrían salir a patrullar? Sí, siempre y cuando en ese estado de emergencia explícitamente, como literal dicen, ¿no? Literal, mal usada la palabra, explícitamente digan que las Fuerzas Armadas puedan salir. Ajá.
Tu papá nació en toque queda. A tu papá es joven, ¿ah? Entonces tu papá es del 90, de los 80. Claro, sí. Y si salías con bandera roja, no te pases, porque la bandera de roja era de sendero, pues, en el 70. En el 70 había estado de emergencia, imagino que sí, cuando el año 75, en febrero, los policías hicieron una huelga. Imagínate que el policía haga huelga. ¿Te imaginas con policías en la calle cómo está, ¿no? La delincuencia? Ahora, policías sin que hayan huelga, nos levantan en peso todos los chicos malos. Bueno, en el 75 hicieron huelga. Aunque la Constitución hoy dice que los policías militares no pueden hacer huelga, ni los jueces y fiscales pueden hacer huelga. Eso lo dice la Constitución. Bien. ¿Alguna otra pregunta para empezar ya? Bien, entonces vamos a... no sé, si la Constitución nunca se... Por un gobierno de facto, ¿por qué nunca se... Toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso. Y aprobada por un referéndum por el pueblo. Y todo intento por hacer la reforma de la Constitución debe pasar por el Congreso. O decirnos, señor Ciudadano, ¿estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución por un referéndum? Yo tengo entendido que se está recolectando firmas para convocar un referéndum para que se nos pregunte, señor Ciudadano, ¿usted está de acuerdo con hacer una reforma de la Constitución del año 93? ¿Sí o no? Bueno, en Chile ganó el sí y cuando el Congreso elaboró una constitución, dice, ya acá está la nueva constitución, ganó el no. No quieren esa constitución. Muy bien, jóvenes. Vamos a... Ahí está lo que estaba, ¿ves? Se había movido, ¿no? Se había traspapelado. Lo que estaba al final, no, pues ya me estaba diciendo, qué raro. Ya está corregido. ¿Quiénes pueden presentar una acción de inconstitucionalidad? El presidente de la República, el fiscal de la Nación, defensor del pueblo, 25% del número legal de congresistas, 5.000 firmas ciudadanos, ¿no? Los colegios profesionales en su materia, el presidente del Poder Judicial, los presidentes de la región y los alcaldes provinciales, esos de acá. Y en el caso de ordenanzas municipales, que este es importantísimo, ¿no? Creo que no ha venido, ya vino, creo esto, pero ya mis manos estamos para tomar esto. En caso de las ordenanzas municipales, se requieren 5.000 firmas ciudadanos o el 1% de ciudadanos respectivos del ámbito territorial, ¿no? De repente, la municipal de Breña saca una ordenanza municipal que contradice la Constitución. Entonces, los ciudadanos de Breña, ¿no? Se organizan y pueden recolectar firmas que no sean los 5.000. Pues 5.000 firmas, ¿no? ¿Se entendió? O el 1% de ciudadanos. Vamos a marcar uno y dos. A ver, vamos a marcar varias preguntas. Ahí tenemos como para llevar, ¿ah? Hay 21 preguntas. Podemos marcar hasta 15 preguntas, ¿ah? Depende de cómo trabajamos. Son 9 y 12. Ya, a ver. Uno y dos. Uy, ay. El decreto supremo nace el presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros. El artículo 120, 121 de la Constitución dice, no, es nulo todo acto del presidente de la República que carezca de refrendación ministerial. Todo lo que va a hacer un presidente tiene que ser refrendado por el primer ministro.
sino por el ministro responsable de la cartera. Para que el presidente pueda tomar una decisión, lo hace, jóvenes, su aprobación tiene que ser consultada con los ministros. ¿En qué? En el Consejo de Ministros. Ellos votan, se aprueba y recién el presidente saca la norma. Un proyecto de ley, un decreto supremo, un decreto de urgencia. ¿Ya? Bien. La uno es una figura donde el delito se perdona. Y hay una institución del Estado que perdona los delitos políticos, no los comunes. No puede perdonar al violador, al sicario, al narcotraficante, al delincuente. A eso no los perdona. Pero los delitos políticos como una rebelión, como una sedición, sí, pues puede haber, ¿no? Y quien perdona el delito político es el Congreso de la República. ¿Ya? De- En la pregunta número 2, ¿qué se está vulnerando aquí? Se está vulnerando la libertad de trabajar, porque la municipalidad ha clausurado un local aduciendo que los vehículos son antiguos cuando los lotes modernos, ¿no? Entonces, amparo, ¿no? Libertad de trabajar. 3 y 4, marquemos 3 y 4.
Los trabajadores de un complejo metalúrgico frente a un despido arbitrario presentan una demanda de acción de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes, la misma que fue rechazada tanto en la primera y segunda instancia. Ante ello, los afectados pueden recurrir en última y definitiva instancia. Ah, ya. Mira, mira. Este es más o menos, aunque no hemos visto el Poder Judicial, ¿no? Este es el Poder Judicial. Estos son sus órganos jurisdiccionales. Esta es la Corte Suprema. Esta es la Suprema. ¿Ya? Es la máxima instancia del Poder Judicial. ¿Quién le sigue? La superior. La superior. ¿Y quién le sigue? Los juzgados especializados, ¿no? Los juzgados especializados. Puede ser penal, civil o mixtos. Toda garantía constitucional se empieza aquí. Aquí. Y si el juzgado, el juez en lo penal o civil me niega, o el mixto me niega, apelo a la superior. Y si la superior me niega, apelo a la suprema. Si la suprema me niega, ya no puedo apelar dentro del Poder Judicial. ¿Por qué, profesor? Porque es la máxima instancia del Poder Judicial. Pero hay un TC, hay un Tribunal Constitucional. En el caso del habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento, si yo ya agoté todas las instancias, yo puedo irme en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional. Última y definitiva instancia. Conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. ¿Quién? El Tribunal Constitucional. ¿Ves? Siguiente, 4, marcamos la 4. La 4 sería habeas corpus. Ah, buena pregunta, muy buena pregunta. Caramba, buena pregunta. Profesor, ¿y por qué no se puede ir a la CIDH? Ah, CIDH. Si es que el tribunal, pues ya agotaste aquí. Claro, puedes irte a la corte, pero tenemos todavía el tribunal, pues la esperanza, ¿no? Dentro acá, ¿no? Si ya el tribunal nos niega, entonces vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar nuestra demanda. Y si la comisión evalúa, dice que pase a la corte, pues enjuiciamos al Estado ya. A instancias internacionales, ¿no? ¿Está bien? Siguiente. Pregunta número 5. Que marcamos las 5 jóvenes. Hay que ayudarle a Sofía, ¿no? Sofía, ¿qué está pidiendo? Es la Junta Vecinal que se preocupa por la calidad de la leche que se vea entregada dentro del programa social a solicitud reiteradamente al señor alcalde una copia de los contratos firmados con la concesión y las facturas. Ah, profesor, ¿es información atenta a la intimidad? No. ¿Atenta a la seguridad nacional? No. Entonces,
Esa información debe ser presentada, debe ser revelada, ¿sí o no, profesor? Se entrega al ciudadano, sí. Entonces ahí procede data, ¿no? Data. Muy bien. 6 y 7. Bien, jóvenes, ¿ah? 6 y 7, marquemos, por favor. Ah, no se están equivocando, ah, eso me gusta. Ah, profesor, hay un muro de la vergüenza, ¿no? Si es que, si es que físicamente habría una avenida, un jirón, una vereda, una calzada, y eso permita transitar libremente, sí se procede a una acción de habeas corpus, ¿no? Por la libertad de tránsito. Este caso yo lo he seguido, y el juez declaró no le dio el habeas corpus a los vecinos, ¿ah? Razonamiento jurídico, ¿no? Lo que pasa es que en ese cerro no hay una calzada, una avenida y esas cosas. Claro, de repente el juez vivía en la zona, no, en la otra zona, en La Molina. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿realmente se puede separar los distritos populosos con los distritos exclusivos con un muro? Eso me hace ver la película futuristas, ¿no? ¿Bien? Y las 7, profesor, libertad de trabajo, libertad sindical, ¿no? Amparo, muy bien, 7 dedos. 8 y 9.
Los dirigentes de la municipalidad de Shipibo, con Nivo, presentaron ante el Poder Judicial un recurso de... Si bien el Poder Judicial, profesor, no puede ser una acción de inconstitucionalidad, no, no, es la única. De con 5 días. Contra la municipalidad de Lima, con el fin de conocer los nuevos componentes del proyecto Río Verde y corroborar si éste contempla su traslado, de acuerdo al acta firmada el 30 de abril. El acta firmada. O sea, que en una entidad del Estado firmen un acta es un documento jurídico, ¿no? Es validez jurídica ya. Y los acuerdos municipales, ¿no? Se pueden firmar con actas. Entonces, ya hay algo ya legal ahí que tiene que cumplirse. Pero la autoridad es realmente acatar eso. ¿Entiendes? Entonces, ahí que procede una acción de cumplimiento. Por eso puede ser data, sí, pero recuérdese, mira, ya hay algo, ya hay una norma y esa norma no quiere cumplirse, ¿ves? Por eso acción de cumplimiento. En cambio, en la 9, vamos con la 9. Ahí se va data, ¿no? Ahí procede data. La 10 dice, la quinta sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ya. Primera pista. ¿A qué garantía le pedimos a la Corte Superior de Justicia? Hoy vendrá la audiencia pública de recurso de que interpretación los fundamentalistas contra el decreto supremo. ¿Qué garantía se presenta contra un decreto supremo? Si tú ves aquí la norma jurídica, Constitución Política del Perú, ley, y aquí va el decreto, ¿ves? Profesor, el 3. ¿El 3 qué estaría pasando? ¿Estaría contradiciendo a alguien, sí o no? Ahora, ¿y a quién le presentamos? A la Corte Superior de Justicia. No es la Suprema, sino la superior. Y la Corte Superior de Justicia resuelve una garantía que es la acción popular, ¿no? Clave de... Profesor, aquí que procede una acción de habeas data, no, porque ya hay una resolución, ¿no? Profesor, hay una resolución, no se quiere acatar, cumplimiento. 11, casa. 11, casa. Recuerda, cuando marcamos cumplimiento, cuando hay una resolución expresa en la pregunta, ¿no? O una norma jurídica como un decreto, una ley, una ordenanza municipal, ¿no? Y no se quiere acatar eso. Por eso es cumplimiento. Bien, jóvenes, sería todo por hoy. Nos estaremos viendo en la